Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo. Por sus proezas alabadle a Él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez. Cantad, alabadle con el alegre pandero, con el ritmo de la danza. Cantad con gozo al Señor, alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira alabe al Señor. Lo que respira alabe al Señor. Amén. Puedes alabar al Señor, un nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar al Señor, un nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar al Señor, un nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande es tu gloria. Puedes alabar al Señor. Tu fidelidad. Es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Es grande
es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Sobre todo, sobre todo, poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, y sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Por amor no bastó, dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí,
como una flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Muy buen día, mis muy amados y queridos hermanos, amigos. Espero que se encuentren muy bien en medio de toda esta situación compleja, situación en la cual Dios nos ha cuidado, fortalecido, protegido, guiado y ayudado. Y espero que en la cual podamos haber ayudado a otras personas también nosotros y también compartido el Evangelio con las otras personas para la gloria y honra del Señor. Vamos a continuar con el libro de Gálatas, libro que como iglesia estamos predicando expositivamente, y un libro importantísimo porque si algo se sabe es que hay un cáncer, una enfermedad regada por el mundo en todas las iglesias bíblicas locales. Este cáncer es una perversión del único y verdadero evangelio de Jesucristo, un evangelio pervertido que predica salvo por gracia, espiritual por obras, y que tiene como finalidad frustrar la gracia de Dios para llevar al pueblo cristiano al legalismo. Y este libro de Gálatas, un libro que nos enseña cómo mantener nuestra libertad en Cristo, cómo evitar este grave y gran error, pero también cómo mantener puro el evangelio del Dios bendito, el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya hemos visto cómo debemos nosotros como creyentes elegir la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es el principio que ahora opera en el Nuevo Testamento. Este principio nos enseña que los hombres son salvos por medio de la gracia de Dios y los creyentes somos santos o espirituales por esa misma gracia de Dios. En el capítulo 3 estamos viendo el tratamiento de esta enfermedad, el tratamiento de este cáncer. Y lo primero que vimos, la importancia de hacer el diagnóstico de la enfermedad. Dentro de esto hemos visto cuál es el origen de este cáncer, que puede ser por causas internas o causas externas. Después comenzamos a ver el tratamiento de la enfermedad, donde vimos que el tratamiento comienza por escoger el medicamento específico para tratar esta enfermedad. Y por eso debemos escoger una vida de fe, porque la fe nos lleva a la salvación, la fe nos lleva a la santificación y la fe nos lleva a recibir todas las bendiciones y las promesas de Dios. También hemos visto cómo una vida de victoria se apoya en las promesas de Dios, donde entendimos que las promesas de Dios son para los creyentes, como nosotros los creyentes tenemos un pacto con Dios, un pacto que debemos de cuidar, un pacto que debemos de honrar. Y vimos que por supuesto pues las promesas son para la iglesia y que estas promesas son de la índole espiritual como material para poder cumplir con la misión que el Señor nos ha dejado, que es la gran comisión. Ahora, también vimos cómo Dios se relaciona con los hombres por medio de sus promesas. Y entendimos que la promesa de la salvación eterna precedió a la promulgación de la ley, porque la salvación eterna es por fe, no por ley, es por medio del Señor Jesucristo, no por la ley. Y además la salvación eterna, que es en Cristo Jesús, no invalida la ley. La promesa de la herencia eterna también precedió a la promulgación de la ley, porque la herencia eterna no es dada por medio de la ley, sino por medio de la promesa de Dios. Hoy comenzaremos a ver cómo este cáncer, esta enfermedad, se cura madurando.
Es decir, que esta enfermedad, el legalismo, se cura cuando nosotros entendemos cuál es el propósito de la ley. Dios añadió la ley a causa de las transgresiones de los hombres. Es decir, que Dios colocó la ley a causa del pecado de los hombres. Y por tal razón, el mensaje de esta mañana tiene como título Reconociendo el propósito de la ley. Vamos a leer en el libro de Gálatas, que estamos en el capítulo 3, vamos a estar leyendo los versículos 19 al 21. Dice la palabra de Dios, que es la Biblia, en Gálatas 3, 19 al 21. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, por tus muchas misericordias, por tu poder y autoridad, te rogamos, te suplicamos, Señor, que me permitas predicar tu palabra tal cual es la verdad, con el poder, la autoridad y la gracia y la claridad que tú das, para que tu palabra corra y sea glorificada, cumpla el propósito para que tú la has enviado, y para que entendamos hoy cuál es el verdadero propósito de la ley, que lo reconozcamos, Señor, y lo entendamos, y que esto, Padre, traiga salvación, pero también edificación para esta tu iglesia. Te lo pedimos, te lo rogamos, y te damos gracias en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, como decía, viendo este tema de reconociendo el propósito de la ley, y lo primero que vamos a verlo en dos grandes partes, pero esta mañana solo llegaremos a la primera parte para que la podamos desglosar bien y entenderla. Y la primera parte que vamos a ver es que la ley fue agregada por causa de la desobediencia. El versículo 19 y 20 dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Y para entender correctamente este punto, vamos a irlo viendo por partes. Y lo primero que vamos a ver es que la ley fue agregada para que nosotros entendamos el pecado. Es la primera porción del versículo 19, mire cómo dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Para que entendamos correctamente este punto, tenemos que ir al libro de los Romanos, un libro importantísimo. Y en el capítulo 7 del libro de los Romanos, versículos 7 al 14, dice lo siguiente. Dice así, Romanos 7, 7 al 14. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo,
justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley no es pecado. La ley es espiritual. Es por la ley que nosotros, los seres humanos, conocemos el pecado. Es por la ley que nosotros, los seres humanos, nos damos cuenta de que somos carnales y que estamos vendidos al pecado. Los seres humanos nos damos cuenta que somos codiciosos porque la ley dice: no codiciarás. Entonces, cuando entendemos en ese momento el pecado tomando ocasión por el mandamiento de no codiciar, y hemos entendido que es codiciar, produce en nosotros toda codicia y pecamos contra Dios. Si la ley no existiera, el pecado estaría muerto. Pero como la ley existe, el pecado está vivo. La ley fue puesta, la ley fue añadida para que nosotros, los seres humanos, entendamos que somos pecadores y que como consecuencia de esto nosotros no podemos obedecer a Dios, no somos capaces, no podemos cumplir con los mandatos del Señor, no podemos cumplir con la ley. Y en esta porción que hemos leído hay algo muy interesante en el versículo 9 que dice así: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esto se refiere cuando nosotros, los seres humanos, aún no entendemos la ley, cuando somos niños pequeños que aún no entendemos ni el bien ni el mal, y que por tal motivo el pecado no puede tomar ocasión en nosotros a esa edad por el mandamiento, porque tampoco entendemos el mandamiento. Pero en el mismo momento en que nosotros entendemos la ley, en el mismo momento que entendemos qué es mentir, que entendemos qué es desobedecer, que entendemos qué es codiciar, el pecado revive y morimos, porque el mandamiento que es bueno nos resulta para muerte, porque nos damos cuenta que somos unos pecadores apartados de Dios. El pecado en nosotros nos engaña y tomando ocasión por el mandamiento nos mata. Nos damos cuenta que somos unos pecadores, que estamos apartados de Dios, condenados a la perdición, porque la ley es santa, el mandamiento es bueno. Lo que hace es que el pecado que está en nosotros, la ley hace que el pecado se muestre, se revele. Y una vez que el pecado que está en nosotros se muestra como pecado por medio de lo bueno y santo que es la ley, el mandamiento, entonces el pecado produce en nosotros la muerte. Ese vacío que hay en nosotros y que tratamos de llenarlo con diferentes cosas, pero que nunca lo podemos lograr. Y por otro lado, más bien nos hundimos cada día más y más en el pecado. Porque es por medio del mandamiento que el pecado llega a ser en sobremanera pecaminoso. Un niño, una persona, nunca llegará a reconocer su pecado hasta que ese pecado en su vida no sea de sobremanera pecaminoso, hasta que llegue a hastiarlo, a estorbarle en su vida ese pecado. Entonces, por medio de la ley, que nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, nos sentimos sucios y pensamos que nada ni nadie nos va a sacar de ese pozo de iniquidad en el cual estamos hundidos hasta el cuello.
Y Dios hizo esto para que nos demos cuenta que la promesa de Dios únicamente se recibe por medio de la fe. Para que entendamos que nosotros realmente no podemos hacer nada. Así como la ley nos enseña que somos pecadores, asimismo la ley nos enseña la necesidad de ir a Cristo para poder ser justificados para con Dios. Gálatas 3:24 lo describe de una manera increíble. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, la ley ha sido nuestro enseñador, nuestro educador, nuestro maestro, para mostrarnos la necesidad de que es imposible justificarnos con Dios por medio de ella, porque precisamente la incumplimos. Entonces necesitamos de la gracia de Cristo Jesús. Déjeme se lo ilustro de una manera más clara, una manera más sencilla, por decirlo. Los rayos X o la radiografía en la medicina sirve para detectar algunas enfermedades en nuestros órganos internos. Enfermedades que a simple vista no se pueden ver. Por medio de los rayos X, por ejemplo, se puede detectar un cáncer de pulmón que sin la máquina de rayos X a simple vista sería imposible detectar ese cáncer de pulmón. Asimismo es la ley, porque sin la ley es imposible que nos demos cuenta o que detectemos el pecado que llevamos larvado dentro de nosotros todos los seres humanos. La ley es la que nos muestra que somos pecadores, que tenemos ese cáncer dentro de nosotros que se llama pecado. Muy bien, sigamos al segundo aspecto de esta mañana. Y es que la ley fue agregada para que nosotros escuchemos y obedezcamos a Dios. El versículo 19, la segunda parte, dice así: hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Para que entendamos esto, tenemos que ir a Éxodo, en el capítulo 20, versículo 18 a 20. Éxodo 20, 18 al 20, dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios descendió a la tierra sobre el monte Sinaí, y todo el pueblo de Israel observaba semejante estruendo, y los relámpagos, y el sonido de bocina, y el monte humeaba. ¡Qué tremenda vivencia! El pueblo temblaba, el pueblo se alejó, se puso lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos lo que tú nos digas, pero que Dios no hable con nosotros, no queremos morir. ¡Qué temor, qué miedo! Ante esto Moisés le contesta al pueblo: tranquilos, dice, no temáis, porque Dios vino para probaros y para que el temor de Él esté delante de vosotros, y así ustedes decidan no pecar contra Él. ¡Qué tremendo! O sea, que el temor de Dios nos lleva a no pecar, o sea, a que lo escuchemos atentamente, a que lo obedezcamos. Tendríamos que leer un poquito antes en el mismo libro de Éxodo, pero capítulo 19, versículo 1 al 11, para ver como el antecedente de esto que acabamos de leer. Y dice así: en el mes tercero de la salida
de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Este es lo que había ocurrido antes, ya leímos lo que pasó cuando él descendió. Dios nos dio la ley para que nosotros los hombres lo escuchemos y lo obedezcamos. Pero lo que pasa es que como nosotros los hombres somos pecadores, nos queda imposible hacer el bien sin pecar. Nos queda imposible dejar de pecar contra Dios cada día de nuestra vida. La ley hace que nosotros nos demos cuenta de la realidad, y es que somos unos pecadores. Y por tanto debemos escuchar a Dios con mucho cuidado y obedecerlo para poder justificarnos para con Él. Déjeme decirle nuevamente en unas palabras más entendibles, más claras. Cuando nosotros sospechamos tener esta enfermedad que se llama cáncer en nosotros, cáncer de pulmón, y nos tomamos una radiografía de tórax, podemos ver claramente la masa allí en el pulmón, y podemos decir con seguridad que hay cáncer de pulmón. Y cuando es esto así, si nosotros no le estamos prestando atención a las advertencias del médico, ahora sí vamos entonces a escucharlo y a obedecerlo, porque está en juego nuestra vida. Asimismo es la ley, porque cuando miramos en la perfecta ley de la libertad, en la ley de Dios, en su palabra, y nos damos cuenta de que somos pecadores y que estamos condenados a la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios en el infierno, si queremos salir de esa situación, tendremos de verdad que escuchar y obedecer a Dios. Y cuando entendemos que estamos condenados y que estamos con una ida segura al infierno por la eternidad, en ese momento queremos escuchar y obedecer para salir de allí. Esa es la ley. Por eso, el tercer aspecto esta mañana es que la ley fue agregada por Dios y puesta en la mano de un mediador. El versículo 19 termina de la siguiente forma: y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Nuevamente, para entender, vamos a la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, vamos a leer en ella, en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1 al 6. Dice así: llamó Moisés a todo Israel y les dijo:
Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, vemos cómo Dios dio la ley a su pueblo Israel en mano de un mediador, Moisés. Moisés estaba entre el pueblo y entre Jehová. El pueblo quería que Moisés se acercara a Dios y escuchara todo lo que Jehová les mandaba a ellos, y luego Moisés viniera y le dijera al pueblo todo lo que Dios le había dicho, todo lo que Dios le había mandado. Moisés fue puesto para declarar la palabra de Dios al pueblo. Por eso aquí la Biblia en Gálatas se refiere a un mediador, a Moisés, el cual Dios puso como mediador delante del pueblo por petición del mismo pueblo. Miremos otro pasaje, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte del medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nos dice que Dios complació al pueblo dándole la ley en manos de un mediador, Moisés. Pero aún así, Dios esperaba que su pueblo pusiera por obra todos sus mandamientos, a pesar de las pruebas, a pesar de los sufrimientos. Y qué interesante, porque el Señor decía: estoy haciendo pacto con todos los que están hoy aquí presentes. Es decir, está diciendo: hijos, no es por lo de sus padres, es con ustedes. ¿Y esto por qué? Porque es muy común en el cristianismo que los hijos tienen a sus papás que son creyentes y se relajan y piensan que la bendición de Dios es por ósmosis o por herencia, que no hay que tomar una decisión para con Dios personalmente. Está diciendo: con los que están hoy aquí presentes. Pero es interesante porque sabemos que Israel falló a Dios vez tras vez. Israel ofreció vez tras vez los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Por eso es que nosotros entendemos entonces lo que dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, versículos 18 y 19. Hebreos 7, 18 y 19, dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior, refiriéndose a la ley, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, refiriéndose a la gracia, por la cual nos acercamos a Dios. Por tanto, nosotros debemos escuchar a Dios con mucho cuidado, con mucha atención y obedecerlo, porque Dios en su palabra ya nos ha dado la salida para poder justificarnos delante de Él. Ahora, esto, ¿cómo lo podemos entender de una forma más clara? Cuando uno tiene cáncer de pulmón, de nada sirve
nada soluciona si en lugar de que el médico tratante me lo diga, me lo dice la enfermera, la auxiliar de enfermería, nos dice o nos da la noticia que tenemos cáncer. No importa que sea la enfermera, no importa que sea el mismo médico el que lo diga, no cambia nada, porque de todas maneras tenemos ¿qué? Cáncer. Ahora, qué interesante, porque así mismo no importa si nos damos cuenta que somos pecadores por medio de oír una prédica o por medio de leer la palabra de Dios, la Biblia, o por medio de escuchar un programa radial, o por medio de hacer un devocional, o que alguien nos muestre en la palabra, nos lo comparta en la palabra de Dios. El hecho de que somos pecadores no cambia para nada, es una realidad. Entonces, en este punto veamos el cuarto aspecto de esta mañana, y es que la gracia también viene de Dios y también se recibe por medio de un mediador. El versículo 20 dice así: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora, qué interesante este pasaje. Mire, para que entendamos y pongamos el fundamento bíblico, vamos a Primera de Timoteo 2, 5 al 6, pasaje muy importante en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, qué interesante porque este pasaje está hablando de la verdad más grande que hay, y es que hay un solo Dios. Y equiparable a esa verdad, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Y es más, Dios no tendría por qué hacerlo, pero lo hace. Nos da la razón, el motivo de esa verdad, porque dice que es Jesucristo hombre, ese mediador, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por eso el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora, qué interesante, Dios dio al pueblo de Israel la ley en mano de un mediador, refiriéndose a Moisés. Pero la gracia vino al mundo por medio de Jesucristo, como la Biblia misma nos lo declara en San Juan 1:17, San Juan 1:17, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, que dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué pasaje más hermoso y poderoso. Ahora, la Biblia nos dice que Dios dio la ley por medio de un mediador, refiriéndose a Moisés, para que todos nosotros los hombres nos demos cuenta de que todos somos pecadores, y asimismo todos entonces vayamos a Cristo, porque al entender que por las obras de la ley nadie se justificará, porque en las obras de la ley lo que recibimos es maldición, entonces vamos a Cristo. Dios quiere que nosotros busquemos y vayamos a la gracia, la cual Dios mismo también la ha dado por medio de un mediador, y este es Jesucristo el justo. Porque así como es verdad que hay un solo Dios, así mismo de igual de verdadero es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Porque el Verbo se hizo carne, Dios se manifestó en la carne, Emmanuel, Jesucristo hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Cristo se dio en rescate por todos nosotros, porque Dios nos mostró su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, dio a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros, lo dio en rescate por todos nosotros los seres humanos. Porque aun siendo
todos nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, para que una vez que nosotros seamos justificados por medio de la fe en su sangre, entonces seamos salvos de la ira venidera. Ahora, recordemos este maravilloso pasaje de Efesios 2, 8, 9. La Biblia nos dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Ahora, lo que la Biblia está diciendo, algo precioso. Cuando el Señor Jesucristo, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, y Cristo nos amó tanto que estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros. Entonces, cuando el Señor Jesucristo sacrificó en la cruz del Calvario, derramó una cosa hermosa que se llama la gracia de Dios. Pero la Biblia enseña que a esa gracia se llega por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, porque la gloria de Dios es inrobable. Él no tolera que nadie toque su gloria. La gloria es única y exclusivamente para Él, para nadie más. Entonces hay que entender eso. Todos los seres humanos somos salvos por la gracia de Dios, los que nos acogemos a ella, no por las obras de la ley, para que ninguno se gloríe. Muy importante entender eso, que la gloria de Dios es intocable. La gloria y la honra únicamente para Él, para nadie más, sino para el Señor. Ahora, llevando esto al tema que estamos hablando, el ejemplo usando el cáncer de pulmón. Cuando usted tiene o alguien tiene un cáncer de pulmón, de nada sirve ponernos pañitos de agua tibia, tomarnos una aspirina o un Doles, sino que para poder salvar a la persona, y yo conozco casos de personas con tumores de pulmón que han estado en un lóbulo y les quitan el lóbulo, el pulmón, y se salvan y están vivos hoy en día. Entonces, no se necesita poner pañitos de agua dulce o Doles, pañitos de agua tibia o Doles o aspirina. Necesita una extirpación radical del tumor, total y radical de ese tumor, de ese cáncer que está entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros, al ser expuestos ante la ley, entendemos que somos unos pecadores, de nada, pero de nada nos sirven ni los buenos propósitos, ni las buenas intenciones, ni una secta, ni una filosofía, ni una religión, ni desear solucionar el pecado por nuestra propia cuenta o nuestro propio esfuerzo. Nada, nada. Porque lo que nosotros necesitamos es una erradicación total y completa del pecado de nuestra vida, lo cual única y exclusivamente puede hacer Jesucristo el Señor. Es interesante ver una forma clara cómo funciona esto. El que nos creó es Dios, y Él a todo y cada ser humano, de cualquier raza, de cualquier cultura, de cualquier estrato social, no importa, todos los seres humanos tenemos en nuestro corazón tallado, escrito por Dios, la ley moral de Él, que son los 10 mandamientos. Entonces, ahí está en nuestro corazón. Pero fuera de eso, Dios también nos ha dado conciencia, que es conocimiento, entendimiento. Entonces, cuando tú o yo, o cualquier ser humano sobre esta tierra, quebranta uno de esos mandamientos que están escritos en nuestro corazón, la conciencia lo acusa, dice, y usted lo sabe. Usted puede aparentar, tratar de taparlo, tratar de ocultarlo, que nadie sepa, pero Dios sí lo sabe. Y el problema es que como seres humanos no hemos quebrantado esa ley ni una, ni dos, ni tres, sino infinidad de veces. Hemos pecado contra Dios innumerables de veces, porque pecar es quebrantar los mandamientos de Dios. Hemos pecado contra el Señor, lo hemos ofendido grave y grandemente. Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos condenados al infierno por la eternidad. Ahora, y usted lo sabe,
Usted puede tratar de aparentar, de esconderse todo, pero eso no cambia la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Es precisamente cuando se apela a la ley y algún interlocutor elocuente te puede decir que has pecado contra Dios, que es necesario que te arrepientas para con Dios, que reconozca que tú has ofendido a Dios, que has pecado contra Él, que has quebrantado sus mandamientos, que le pidas perdón al Señor. Eso es lo primero, de corazón, de verdad. Pero tiene que ser que el pecado te estorbe, que te des cuenta que eres malo, que no eres bueno. No hay bueno nadie, solo el Señor. En ese momento, cuando tú ya entiendes eso, debes entender ya lo segundo, que es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo se crucificó por ti, por mí, por todos los seres humanos, porque nos ama, para darnos la oportunidad de ser salvos, para que al arrepentirnos para con Dios, pedirle perdón y luego poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe en la obra redentora de Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, en ese momento nos arrepentimos y ponemos la fe en el Señor Jesucristo, somos salvos, somos lavados con la sangre de Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, somos hechos nuevas criaturas, nacemos de nuevo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo. Es importante entender eso. En ese momento, el momento de la salvación, y es algo que tú puedes hacer tú con Dios, no necesitas a nadie, solo de verdad entenderlo y hacerlo. En cuanto a nosotros, mis amados hermanos, qué bendición la que tenemos. La promesa de Dios, cómo un día pudimos entender que pecamos contra el Señor, nos arrepentimos, el Señor nos salvó, nos arrepentimos para con Dios, le pedimos perdón y pudimos fe en Jesucristo, hemos nacido de nuevo y ahora tenemos oportunidad de participar del avance del reino de Dios sobre esta tierra. Ahora más que nunca, en estos momentos de dificultad, en estos momentos tan complicados, en estos momentos donde la gente está contra las esquinas, contra las cuerdas, qué mejor momento para nosotros decirle que sí, que hay salida, que hay esperanza, que esa esperanza es el Señor y Salvador Jesucristo, que crean en Él y que se arrepientan, pero esa es nuestra función, cumplirle al Señor y llevarle las buenas nuevas a todas las personas, amar a las personas, tener misericordia a las personas y llevarles el mensaje de la salvación. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre amado, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad. Te suplicamos, te rogamos que esta palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, Señor, que es para salvación y para santificación de esta tu iglesia. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Te agradecemos toda tu misericordia y bondades y pedimos, Señor, que salves a la humanidad, salves a las personas para que se arrepienten y se conviertan a ti. Y a nosotros, Señor, que cada día nos hagan más sensibles, que cada día seamos más como tú, que de verdad amemos a las personas, a las almas, compartamos el Evangelio, los ayudemos física, espiritualmente, de toda manera, pero que todo lo hagamos para tu gloria y honra. Padre, esto te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte cree porque Él me amó. De tal manera me amó
el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré y de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré y de su amor yo cantaré, y con mi luz caminaré, porque Él me vio dormir. Le seguí